Bueno, buenas tardes a todas, todos. Gracias a Daniel. Ahora sí está el exministro allí. Gracias a Daniel por la invitación. Tenés derecho a réplica, Daniel, después de todo lo que ha dicho Ernesto sobre vos. Yo, respetando y agradeciendo además que comparto con Sandra, comparto con Ernesto y con Horacio. Con Horacio pertenecemos más al mundo académico y entonces voy a hacer una reflexión no tan pegada a los hechos recientes de la historia argentina, sino un poquitito más pensando el tema de los medios, la cultura y la política. Yo creo que hoy hablar de los medios es hablar de política. Hablar de los medios es hablar de economía, y hablar de los medios es hablar de la configuración cultural del mundo contemporáneo. En estos días hemos escuchado en más de una oportunidad que el capitalismo ya no será igual después de esta crisis, y probablemente sea así. El capitalismo es un régimen que tiene más de 400 años y que ha tenido una vitalidad de sobrevivir a muchas modalidades, y probablemente sobreviva también a esta modalidad nueva, pero de fuerte intervencionismo y con una agresiva política de estatización financiera que tiene Estados Unidos. Pero lo que es seguro también es que estamos viviendo un momento de giro cultural. La cultura tampoco es la misma en este principio del siglo XXI que lo que conocimos en otros momentos de la modernidad. Sobre todo lo que conocimos en ese siglo XX del cual venimos. Hay un tema para la política estratégico que es la producción de identidades. En realidad, en el mundo académico, sí es un tema que se ha discutido mucho, porque la producción de identidades en la modernidad tuvo 2 o 3 actores que fueron los dadores de identidades. El Estado-Nación como modelo, como proyecto, fue un gran prestador de identidades, de ritos, de fórmulas de adhesión a ese Estado-Nación. Los partidos políticos también lo fueron, lo fue también la institución escolar, lo fue también el tipo de capitalismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ese capitalismo de gran industria, ese capitalismo donde ser empleado de alpargatas era prácticamente pertenecer a un Estado-Nación, digamos, ¿no? Con fuertes identidades y con fuertes ritos metidos en todo eso, con fuertes relatos. Ahora, estamos en un momento donde el Estado-Nación está en retirada, está en crisis, tiene problemas de autosustentar su legitimidad, está en crisis y en retirada bastante la fórmula partido político inventada hace poco, 100 años, 120 años, está en crisis bastante la industria capitalista que conocimos. ¿Quién da identidades? ¿Dónde se forja la cultura? ¿Quién es prestador de esto que es el alimento básico de nuestro como género humano, que es la pregunta por el ser, por nosotros? ¿Quién nos devuelve esta imagen? Los medios de comunicación es uno de los lugares donde se da esto. Entonces los medios hoy no es algo que haya algo así como la sociedad y los medios, sino que los medios son un entramado que atraviesa la sociedad, que la constituye, que forma parte de la sociedad. La semana que viene se hace en Buenos Aires un evento bastante importante internacional que se llama We Media, es decir, nosotros los medios. Es decir, nosotros quiénes, nosotros los que somos consumidores de medios, y que además los medios hoy tienen un discurso que somos los productores de medios, ¿no? Por un lado, esto que se ha desarrollado con la idea de la web 2.0, que se supone que es la web donde somos nosotros no solo receptores de los contenidos de la web, sino además los que alimentamos a la web. Somos productores de contenidos. Así como hay una palabra que es glocalización, que une a globalización y localización, ya hay una palabra que es consumidores, que quiere decir productores consumidores en el mismo momento, ¿no? Prosumidores, o sea, esa mezcla de las dos funciones, ¿no? Es probable que sea así. Ahora, ¿saben? Si nosotros somos serios, como ha dicho Sandra, como han dicho mis colegas acá, y empezamos a analizar los contenidos de los medios y las fórmulas industriales de los medios, en realidad sí vivimos la más grande concentración económica de medios de toda la historia, sin ninguna duda.
Si hacemos una historia no tan global, no tan mundial, sino argentina, y tomamos los medios cuando se inicia la democracia en la década del 80 y los tomamos hoy, la estructura industrial de los medios ha cambiado absolutamente. Ahora, una de las cosas que más ha cambiado últimamente es interesante mirarla no solo en la densidad económica de los medios, no solo este aspecto de las fusiones, de la producción de multimedios, sino en cómo los medios han desbordado los negocios que tienen que ver con los medios, con lo que nosotros tradicionalmente decimos los medios de comunicación. Es decir, hoy en Argentina hay varios multimedios importantes, pero si tomamos cualquiera de ellos, van a ver ustedes que los negocios de los medios han recaído sobre otros aspectos de la economía que no son mediáticos o puramente mediáticos. Quiero decir, que Feriagro sea organizada por La Nación y Clarín y que después sea el lugar de negocios más grande de la Argentina en materia de agro y que sea así dicho, no es una acción mediática puramente, es una acción económica por el tipo de estructura que tienen hoy estos conglomerados, ¿no? Y si ustedes analizan cómo hoy se estructura la exportación argentina de los productos audiovisuales, van a ver que en realidad esto que llamamos los medios tampoco resisten mucho una pura idea de que estamos hablando solo de medios de comunicación en el sentido clásico, digo, diarios, televisión, radio. Se exportan muchas cosas que no son solo esto. Es decir, lo que nos obliga a la mirada actual sobre los medios es pensar que ahí está enclavada buena parte del sentido actual de la política, buena parte del sentido actual de lo social, buena parte de la economía en el sentido más pleno del término actual, y buena parte del destino de lo que nosotros tenemos como proyectos políticos y como nación. El domingo pasado se aprobó la Constitución en Ecuador. Se ha dicho en varias oportunidades, es una constitución larguísima, tiene 444 artículos, es una constitución muy particular, ¿no? Extraña. Es la constitución número 20 en el Ecuador. Ecuador tiene vocación constitucionalista, no cabe duda. 444 artículos, es un tratado la Constitución. Define todo, define qué es la democracia, define qué es el Estado, pero pone adentro qué es la cultura y qué son los medios de comunicación. La palabra cultura no estuvo en el siglo XX en casi ninguna constitución. La Constitución mexicana de principio de siglo, después de la Revolución, sí ponía la palabra cultura. Ninguna constitución latinoamericana puso la palabra cultura hasta las reformas de los 80 y 90. No existía la palabra. Ahora la palabra cultura está en el corazón de la Constitución ecuatoriana y lo está también en el corazón de esto que se está debatiendo ahora en Bolivia, la Constitución boliviana, porque hace a la nación discutir políticas lingüísticas, políticas